Es un placer presentar a Mauricio Fernández. Mauricio fue mi estudiante aquí en biología y a mí me ha tocado ver su desarrollo como científico. En realidad Mauricio tiene una cosa que le sobre, yo creo que es capacidad de trabajo, es una persona así muy esforzada, muy trabajadora. Y el otro día conversábamos que desde que se graduó de su doctorado, que lo sacó en la Universidad de Unicamp en Brasil, pues no le ha faltado trabajo. Entonces yo creo que a pesar de que lo que se dice, no hay trabajo para los biólogos, pues Mauricio prueba que si le ponen, ¿verdad? Sí van a encontrar oportunidades. Entonces ha sido interesante ver el desarrollo de Mauricio como científico, como estudiante. Mauricio era un estudiante difícil, ¿verdad? Yo tuve que ver un psicólogo, eso no es mentira. En realidad Mauricio es una persona que le gusta mucho discutir, que hace uno examinar si lo que está haciendo está bien. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que él ha hecho, no solamente durante la maestría, sino también sobre el doctorado y la dirección que está tomando en su vida académica. Y mis más sinceras felicitaciones porque Mauricio logró obtener una de las plazas de medio tiempo que recientemente pues se ofrecieron acá y que estuvo muy disputado. Entonces eso muestra, pues es una muestra de la calidad académica de Mauricio. Y sin más preámbulo, pues Mauricio Fernández. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. El tema de mi charla, bueno, es un poco general su nombre, pero la verdad son dos estudios de caso sobre parte de mi trabajo que fue hecho en el doctorado en Brasil. Muchas personas aquí me han dicho me han preguntado, bueno, ¿qué hizo usted exactamente? Sería bonito si diera una charla. Entonces, pienso que esta es una bonita oportunidad de presentar parte de ese trabajo, que es sobre reproducción de plantas, pero también mucho sobre la ecología de estas especies de plantas con las cuales trabajo. Entonces, aparecen aquí dos coautoras, que son Marlisa Sima y Vera Solferini. Una fue mi orientadora y la otra mi coorientadora durante este trabajo. Entonces, todo lo que está aquí fue hecho en colaboración, ya sea de una u otra forma, con ellas dos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bueno, entonces, ¿qué sería una estrategia reproductiva en plantas? En el tema que yo estoy tratando, ¿qué es una estrategia reproductiva? En este caso, lo voy a ver de la forma como es distribuida la energía a lo largo de la vida en reproducción y en otras funciones específicas de la planta. Entonces, a lo largo del ciclo de vida de la planta, la energía va a ser utilizada en reproducción y también en mantenimiento y en crecimiento. Y eso va a cambiar con la ontogenia y con otras características. Y eso va a tener implicaciones ecológicas, evidentes en algunos casos o no tan evidentes en otros. Y entonces mi idea es tratar de ir a esos aspectos que no son tan evidentes, analizando primero la estrategia de estas especies y viendo cómo van a actuar en la ecología de estas plantas. Entonces, esa reproducción puede afectar el acceso y la distribución de los recursos a lo largo del ciclo de vida de la planta y el uso que ellos hacen en el bosque. Y también la reproducción va a estar directamente relacionada con la interacción con animales, con vectores abióticos en algunos casos. Entonces, hay muchas posibilidades para que la reproducción influya en la ecología de las especies y en el uso que estas especies están haciendo del medio. Entonces, para definir la estrategia reproductiva sería cómo la energía se distribuye en el tiempo y en el espacio en estas especies, y para eso, y también el esfuerzo que esas especies están haciendo en el tiempo. Entonces, cómo se distribuye y qué esfuerzo está pasando de las especies en el tiempo. Entonces yo lo voy a ver desde el punto de vista de la fenología de las especies y el esfuerzo reproductivo que esas especies están haciendo en el tiempo de estudio, que fueron 2 años, para 2 especies simpátricas congenéricas que ofrecen un buen aspecto comparativo en este caso. Y las partes que voy a ver de la influencia de la reproducción en la ecología de las especies van a ser, en la distribución espacial, dado que la reproducción está influyendo directamente en cómo las especies van a estar dispersadas en el ambiente. La reproducción, en este caso, producción de frutos y semillas, va a ser dependiente de vectores animales. Entonces la interacción con animales va a afectar la dispersión o la distribución espacial que los individuos dentro de una población están teniendo en el ambiente, en estas poblaciones.
Pero no es solamente eso, sino que, por ejemplo, una semilla va a ser dispersada, pero el hecho de que ésta se establezca y cómo la dinámica de la población va a cambiar a lo largo del tiempo va a depender de factores abióticos, va a depender de muchos otros aspectos, no solamente de a dónde la semilla cayó y germinó. Entonces, puede que la estrategia reproductiva de la especie afecte más directamente o más indirectamente la distribución espacial de una especie de planta. Y el otro aspecto es, si la planta tiene una estrategia reproductiva diferente, o sea, si usa los recursos de una forma diferente a otra, ella tiene que tener acceso a esos recursos y también tiene que usar parte de esos recursos en crecer. Entonces, la forma de la planta está relacionada con la adquisición de la energía que ella tiene y el uso de la energía está relacionada con la reproducción. Entonces esa es la otra parte que quiero ver como las implicaciones ecológicas de la estrategia reproductiva en plantas, ¿okay? En estos dos grupos particulares. El trabajo en su totalidad fue hecho en Brasil, en el estado de São Paulo, que es este estado que se ve aquí con esta forma, y el trabajo fue hecho en el litoral norte del estado de São Paulo, que limita con Río de Janeiro y con Minas Gerais, y está dentro del bioma que es llamado la Mata Atlántica o el Bosque Atlántico, que es un bosque muy parecido estructuralmente a los bosques aquí, el Braulio Carrillo por ejemplo, aunque las temperaturas varían mucho en el año en relación con la estabilidad que nosotros tenemos aquí. El paisaje es de esta forma: una planicie costera que se extiende unos 100, 200 metros y después una cadena de montañas que ellos llaman la sierra, que asciende de los 50 metros a los 1100 metros más o menos en un área de 2 kilómetros. O sea, esto es una pendiente muy pronunciada. Y allá los llaman sierras porque, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados aquí, que uno sube la montaña y después baja la montaña, allá uno sube la montaña y todo queda plano. Entonces son como estratos, la verdad, serían como mesetas que se levantan de la costa y que continúan después más o menos planas hacia el interior. Y los ascensos son de esa forma hacia el interior del continente. Entonces es un paisaje muy bonito, muy tropical. En la época de verano tiende a hacerse mucho más templado, no en su apariencia, pero sí en sus condiciones ambientales durante el invierno. Y es realmente un paraíso y un privilegio fue trabajar en esta zona, que en cierta parte me recuerda mucho a Costa Rica, principalmente la península de Osa, pero en otros aspectos es muy diferente. Bueno, y la Mata Atlántica cubrió toda esta área, que como ustedes ven es un área gigantesca, considerando que todo esto aquí es el Amazonas, todo esto aquí es el Cerrado, es un área, o fue un área impresionante de bosque, y ahora lo que queda es alrededor de un 7% de toda esa área, y lo que queda principalmente es una franja de bosque costero que se extiende por aproximadamente unos 2.500 kilómetros en la costa, desde el nordeste de Brasil hasta el sudeste, que suena a un montón. La verdad, cuando uno lo ve es un área impresionante, pero es un relicto diminuto de todo lo que había en esa zona. Y es uno de los hotspots de diversidad a nivel mundial, con gran endemismo, muchos géneros, los mismos que están aquí, aunque especies muy diferentes de las que están aquí en su mayoría. Bueno, y yo trabajé con dos especies de Myristicaceae del género Virola, que es lo que es conocido aquí como fruta dorada. Hay varias especies, y estas dos especies son endémicas de la Mata Atlántica: Virola vicuiva y Virola garneri. Son árboles que pueden llegar a tener 35 metros, 40 metros de altura, un árbol de los más grandes. Son especies, esta muy abundante, esta especie mucho más rara, y van a ver que aquella presenta características un poco diferentes en su reproducción y muchos otros aspectos. Bueno, la reproducción de las especies, ellos presentan flores de este tipo, son dioicas. Entonces esta es una flor masculina, aquí se ven todas los estambres fusionados, las anteras fusionadas. Son flores diminutas de más o menos unos 5 milímetros de diámetro, bastante pequeñas, que cubren abundantemente la copa en la época reproductiva. Y así es más o menos como uno ve la copa, se ven terminaciones de ramas y en todas las terminaciones van a haber flores cubriéndolas. Los polinizadores son principalmente moscas, abejas, meliponinos y avispas, son los que más uno observa visitando las flores en este caso. Bueno, y la especie es dioica, entonces hay árboles masculinos y femeninos separados en la población. En general, todo el género es dioico, todas las especies conocidas hasta ahora, y no hay cambios de sexo a lo largo de la reproducción. Y los frutos de las virolas son grandes,
con una única semilla. Entonces cada uno de estos es un fruto. Aquí se ve una semilla cubierta con un arilo rojo, y ese arilo es atrayente de aves. Entonces las aves van a comer el fruto, le quitan el arilo y después regurgitan la semilla. Las especies más pequeñas, las especies más grandes pueden pasar por todo el tracto digestivo de la semilla, pero en general son semillas grandes, pueden llegar a tener casi 2 centímetros de tamaño. Entonces no cualquier pájaro puede alimentarse de estas especies. Bueno, entonces, entrando al primer punto, sería definir la estrategia reproductiva, o analizar cómo es la estrategia reproductiva de estas especies. Entonces, yo lo voy a ver a diferentes niveles, porque uno puede ver la estrategia a nivel de especie, pero creo que hay mucha más tela que cortar que verlo únicamente a ese nivel. Entonces voy a entrar por ahí. Y las características reproductivas en plantas pueden tener un factor filogenético que las hace comunes a las especies, pero va a haber un montón de interacciones con vectores animales que están relacionados tanto en la polinización como en la dispersión, que van a causar variación. Entonces, por ejemplo, en relación filogenética, son 3 especies diferentes de virola, las flores son prácticamente iguales. Y para todas las especies del género que yo he visto, y he tenido la flor es prácticamente igual, tal vez un poquito más peluda, un poquito menos peluda, un poco más grande, más pequeña. Igual los frutos, toda la misma morfología, todos dispersados por los mismos grupos de aves principales, pero variaciones en el tamaño y en el diámetro que tienen implicaciones importantes. Entonces, hay una gran base filogenética y hay cierta variación en algunos puntos. Pero los aspectos que no son tan evidentes de variación puede ser la fenología y el hecho de cómo una especie florece, cuándo da las flores, qué intensidad de floración tiene y cuándo fructifica y qué intensidad de fructificación tiene. Parece a veces como algo trivial, pero yo creo que hay gran variación a nivel de especies y eso tiene implicaciones grandes o puede tener implicaciones grandes en la composición y en la estructura de las poblaciones y las comunidades de plantas. Y uno tiende a ver o al revés, o ver por encima la importancia de estos aspectos. Entonces, primero voy a describir esta estrategia reproductiva fenológica para después entrar en ver en las posibles implicaciones ecológicas que esto podría tener. Entonces, si yo uso este gráfico, aquí esto sería tiempo y esto me representa un momento de floración, siendo que la barra se hace más gruesa cuando hay floración o un pico de floración, yo tengo una representación de la floración en el tiempo para una especie. Y puedo tener eso para varias especies, pero en una especie dioica yo puedo separarlo y ver eso para los 2 sexos. Tanto para los individuos estaminados, que serían los masculinos, y voy ahora, aunque tal vez no sea lo más correcto, voy a seguirlos llamando masculinos y femeninos, y para los pistilados, que son los femeninos, porque todos sabemos que los sexos tienen recursos, o más bien necesidades fisiológicas y energéticas diferentes en su reproducción. Entonces aquí voy a tratar de separar los 2 sexos y ver si hay diferencias en la estrategia reproductiva que ellos presentan. Y dentro de los sexos, yo puedo también ver si hay estrategias a nivel de individuo. O sea, si los individuos a lo largo de su ontogenia, o sea, su desarrollo, pueden cambiar de estrategia según las necesidades o los requerimientos energéticos que ellos presenten. Entonces voy a ver esto a estos 3 niveles y tratar de desglosarlo para estas especies. Entonces, si yo lo hago a nivel de individuo, ya esto no me representaría una población, sino que me representaría un individuo particular y un pico de floración o de fructificación en el tiempo. Entonces puedo compararlo a un nivel más reducido. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, este gráfico y cada uno de estos son individuos, y yo veo que hay variación en el momento de floración y de fructificación de esos individuos, puedo ver si yo puedo resumir esto en estrategias reproductivas y ver si hay patrones en común entre ciertos grupos de individuos que me permiten definir correlaciones y estrategias. Entonces yo puedo ver el tiempo de floración y la intensidad de la floración, puedo comenzar a analizar la sincronía entre los individuos, puedo comenzar a ver qué factores, esa es la parte que más me interesa, determinan esta variación, y puedo ver la influencia que esa variación tiene en el éxito reproductivo. Entonces puedo comenzar a ver si las diferencias en las estrategias de los individuos pueden tener un efecto de que varíe su éxito reproductivo, lo cual es importante evolutivamente. Entonces, yo hice esto midiendo la cobertura,
que es algo muy fácil y a la vez muy difícil de hacer. Yo llegaba y calculaba la cobertura de flores en una escala de porcentajes para el individuo, para cada individuo. Hice eso mensualmente durante 2 años para las 2 especies, para estos tamaños muestrales que aparecen ahí. Y entonces para cada mes yo tenía un dato para cada individuo de cobertura de flores y cobertura de frutos, y podía graficar eso. Y también podía calcular la sincronía que esa floración y esa fructificación presentaba, porque si los individuos están sincronizados, es mayor la probabilidad de que un individuo particular envíe polen, un macho, hacia una hembra, por ejemplo. Y si una hembra está sincronizada con la mayor cantidad de machos, la probabilidad de que ella reciba polen diverso es mayor. Entonces eso es importante de cuantificar en este aspecto. Entonces, yo dividía la copa del árbol, no voy a entrar en detalles de cómo se calculaba. La escala de Fournier, para los que la han usado, uno dice, bueno, cobertura de 0 a 25%, de 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. Yo necesitaba una escala más fina, entonces mi escala andaba alrededor de 10% de variación entre las unidades más o menos. Y yo asignaba entonces un valor entre 0 y 100% o 0 y 1% de cobertura cada mes para cada individuo. Y obtengo un gráfico de fenología como este, que son los gráficos típicos que uno ve en un artículo. Entonces uno presenta, en este caso es proporción de individuos reproductivos. Yo veo cómo los individuos, por ejemplo, aquí no hay ninguno reproductivo y aquí tengo un pico de floración en estos 2 meses que comienza a caer hasta que aquí hay solo tal vez un 20% de los individuos reproductivos. Entonces yo veo cómo es la floración a lo largo del tiempo. Veo cuando hay un pico de floración, en este caso, para las 2 especies. Y veo que hay 2 diferencias grandes. Bueno, primero veo los machos y las hembras. Los machos son los azules y los masculinos, y los femeninos serían los individuos rojos. Veo que hay diferencias. Por ejemplo, los masculinos están floreciendo por mucho más tiempo, incluido una época en la que no hay hembras presentando flores. Y cuando comparo con la otra especie, veo que aquí hay un periodo extenso de floración, mientras que aquí solo hay un periodo muy corto sincronizado de floración para la otra especie. Entonces, las 2 especies del mismo género simpátricas muestran diferencias, los sexos dentro de las especies muestran diferencias. Si yo comparo la intensidad de la floración en el pico, que es el periodo donde hay más floración, donde más interesante puede ser, para ver los comportamientos de los sexos, encuentro lo siguiente. Para una especie, la que tiene ese periodo largo de floración, veo que los machos, los masculinos, invierten un montón más que los femeninos. Esto es cobertura de la copa. Entonces, hay mucha más cobertura de flores en la copa en machos que en hembras. Cuando lo comparo con la otra especie, veo que el patrón es el mismo. En esta otra especie hay mayor cobertura que en esta, pero el patrón es el mismo. Los masculinos invierten mucho más que los femeninos en floración. Lo que tiene lógica porque en este caso los masculinos no invierten recursos después, ellos solo producen flores. Las hembras o femeninos tienen que producir frutos. Entonces la teoría dice, bueno, hay que ahorrar recursos para producir frutos posteriormente. Entonces va por ahí. Sí, bueno, entonces veo la diferencia en el esfuerzo reproductivo entre los sexos. Machos invierten más que las hembras, eso es algo esperado. Ahora yo quiero verlo a nivel de individuo. Quiero ver cómo esto que está aquí yo lo puedo partir separándolo en cada individuo a la vez. Y obtengo esto. Ahora cada línea es un individuo diferente. Ya no es una línea que me representa la proporción de individuos floreciendo, sino que cada línea es un individuo diferente. Veo que las hembras tienen en general floraciones más reducidas que los machos, eso ya lo vi allá. Veo que las hembras extienden su floración muy poco en comparación con los machos. Entonces voy a enfocarme en los machos, que parece que podrían estar teniendo una diferencia de competencia o alguna variación intrínseca que le permitiría tener un esfuerzo reproductivo diferente. Entonces, si yo separo los machos, esos son todos los individuos juntos, yo puedo hacer 2 grupos. Un grupo de individuos que me extienden la floración a periodos fuera del pico, que son pocos individuos como se ve ahí, y puedo también separar un grupo de individuos que no extienden la floración y que son la mayoría. Entonces estos solo florecen durante el pico, estos otros individuos florecen fuera del pico y en intensidades que pueden ser bastante grandes. O sea, ellos invierten un montón de energía en el pico y además de eso invierten mucha energía también fuera del pico. Curiosamente, cuando no hay hembras
reproductivas evidentes, que es un asunto interesante. Entonces yo quiero saber qué me explica esa variación, qué factor hace que un individuo me esté expandiendo su periodo de floración mientras que otros no. Y busco una relación con diámetro a la altura del pecho, y encuentro esto: los machos tienen una relación con floración, con tamaño, en este caso. Entonces la cobertura de flores está relacionada con el tamaño del individuo. Si individuos más grandes producen más flores, eso es algo esperado, aunque estos son valores proporcionales. Entonces un individuo grande invierte proporcionalmente mucho más que un individuo pequeño en floración. O sea, individuos grandes me están invirtiendo más recursos en floración. Ahora yo quiero ver cómo la sincronía está relacionada con el diámetro, y obtengo este patrón: entre más grande es un individuo, menos sincrónico él es, lo cual parece ser contradictorio, pero no lo es realmente cuando uno ve este otro gráfico. Entre más grande es un individuo, más tiempo él produce flores. O sea, individuos grandes producen flores por mucho más tiempo que individuos pequeños. Son esos individuos que extienden la floración. Y por eso, por producir flores por mucho más tiempo, es que ellos se vuelven asincrónicos, porque están produciendo flores en momentos que no hay hembras reproductivas en la población. Entonces el índice calcula un valor más bajo de sincronía. Entonces, ¿por qué le sirve a un individuo producir flores? Bueno, antes de eso, a pesar de no tener una relación, vean que hay mucha variación. Entonces, aunque yo compare un diámetro parecido, por ejemplo, de estos individuos que tienen diámetros parecidos, yo encuentro que hay mucha variación. Entonces, es una tendencia más que una regla. Y lo que puedo ver es que existe aún la posibilidad de que individuos pequeños puedan estar compitiendo o haciendo esfuerzos proporcionales a individuos mucho más grandes. Entonces, aunque hay una tendencia a que el tamaño me influye en la floración y la intensidad de la floración, también hay variación interna en esa parte. Ahora, esto es fructificación. Para esta especie, los frutos comienzan a madurar más o menos en diciembre, pasan verdes todo este tiempo, y más o menos en junio comienzan a madurar, y hay frutos maduros disponibles por 6 a 7 meses en la población. Y esta especie tiene frutos relativamente pequeños. Ahora vamos a ver la otra especie, que es, bueno, esta es la relación, perdón, entre el diámetro y la cobertura de frutos, y se ve que hay una relación interesante: entre más grande es el individuo, más frutos produce. Entonces esta especie calza como con todo lo esperado. Individuos más grandes producen más flores, las mantienen por más tiempo y producen más frutos. Ahora viene la otra especie, la especie que era totalmente sincrónica. Vean que los machos y las hembras tienen intensidades parecidas, no hay floración fuera del pico. Si hago el mismo análisis que hice con la otra, tengo análisis a nivel de individuo, pero aquí hay algo interesante. Vean que los colores de este grupo aquí son completamente diferentes de los colores de ese grupo ahí. Esos son 2 años seguidos. O sea, los individuos que se reprodujeron este año, ninguno se reprodujo ese año. Y los que se reprodujeron ninguno se reprodujo este. Y cuando yo hice eso, y observé eso, lo seguí por 4 años, ese patrón se mantuvo. Cada individuo se reproduce cada 2 años. Es una floración bienal. O sea, un año sí, un año no. Entonces hay 2 grupos. Hay grupos de individuos de años pares. Hay un grupo de individuos de años impares. Lo cual es algo que yo nunca había visto reportado. Uno puede ver que hay, tal vez en algunos casos las hembras se reproducen cada 2 años, pero los machos se reproducen cada año. En este caso no, machos y hembras se reproducen cada 2 años de forma constante a lo largo de 5 años de observación para las poblaciones. Entonces yo pensé inmediatamente, o alguien me dijo, uy, se está dando especiación. Entonces usted puede ver análisis genéticos de los 2 grupos. Y cuando uno hace una comparación genética de los 2 grupos, la verdad son idénticos genéticamente. Entonces, la explicación para esa identidad genética es, probablemente cuando un individuo alcanza su tamaño reproductivo, no hay señales ambientales que sean bienales, ¿verdad? Entonces uno no puede esperar que la floración cada 2 años responda a una señal ambiental. Más bien va a ser cuando un individuo alcance su tamaño reproductivo. Y lo puede alcanzar en un año par o en un año impar.
Entonces, individuos de los dos grupos pueden estar entrando a reproducirse en cualquier otro grupo, y eso mantiene una cohesión poblacional genética. Y lo interesante es, si uno no lo hace a nivel de individuo, uno no nota estos patrones. Uno llegaría a la población y vería virolas bicuivas reproduciéndose cada año, pero no notaría que hay grupos de individuos que se reproducen cada 2 años y que son constantes en la población. Igual yo no puedo decir que un individuo no cambie a lo largo del tiempo, probablemente lo van a hacer en algún momento. Por ejemplo, un año seco, un año frío, puede que cambie el momento de floración, y entonces podría darse cruces ahí. Pero vean que la estrategia es completamente diferente a la especie congenérica que coexiste con él, que es simpátrica en el mismo ambiente. Y cuando yo comparo la intensidad de floración con el diámetro, no encuentro relación ninguna. O sea, aquellos patrones de que individuos grandes se reproducían por largos periodos, mientras que los pequeños por cortos periodos, aquí no. Aquí hay una variación grande, no hay relación con tamaño. Lo cual sería esperado pensando que un árbol puede almacenar recursos por 2 años. Y entonces él simplemente tiene suficientes recursos para hacer el máximo esfuerzo que le sea posible en un momento determinado. Pero sí se ve que los machos tienen intensidades, esto es el promedio de floración, más altas que las hembras, como se mantenían los otros grupos, lo cual es esperado. Y tampoco hay relación con la cobertura de frutos, siendo que el otro sí tenía una relación con cobertura de frutos, este no la presenta. Y el otro aspecto que es diferente es la fructificación. Esta presenta fructificación masiva en un único mes. O sea, todos los frutos maduran al mismo tiempo, pasaron verdes todo el año esperando un mes en el cual ellos van a madurar todos de forma masiva. Y la reproducción es masiva en ese caso, producen tantos frutos como la otra especie. Compárenlo aquí, entonces, aquí pasaron madurando frutos que se fueron dispersando gradualmente, aquí los frutos fueron madurados en un único mes de forma masiva. Los dispersores de estas plantas son aves, como mencioné. Los más importantes en la zona van a ser estos tucanes, Ramphastus vitellinus, Selenidera maculirostris, 2 especies que tenemos los mismos géneros aquí, aunque especies diferentes, pero estos son los más importantes porque dispersan todos los frutos, porque son grandes, ellos pueden tragarse los frutos de cualquier especie. También va a haber otros como algunos cotíngidos, Prognias nudicolis, que es una araponga, que es básicamente un pájaro campana brasileño, el sonido es el mismo, aunque lo hace repetitivamente en lugar de aquí, que hace solo un llamado, pero estos pueden hacerlo con cualquier especie. Pero el asunto con estas especies, aparte de todas las diferencias, es que ellos difieren en el tamaño del fruto. Hay una especie, la especie esta que tiene la floración bienal, que produce todos los frutos en un periodo corto, tiene frutos que son mucho más grandes, más anchos que la otra especie que tiene la floración cada año y que produce frutos por muchos meses. Entonces, ¿qué define que un organismo pueda dispersar una semilla o no? Básicamente un ave, si se la puede tragar. Y si el fruto es mucho más ancho, no todos los organismos van a poder tragarse. Entonces, la especie de fruto pequeño tiene muchos más dispersores que la especie de fruto grande, porque más especies de aves se la pueden tragar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esas diferencias, hago la pregunta, o me hice las preguntas, ¿cómo esas diferentes estrategias reproductivas me afectan la estructura espacial y genética, porque está relacionado con la dispersión, con el tamaño del fruto, con la disponibilidad de los frutos? Y cómo eso me afecta el uso del espacio de los individuos. Si tengo machos y hembras, y los machos y hembras ya vi que dan esfuerzos reproductivos diferentes y que requieren energía en momentos diferentes, ¿será que la forma del individuo cambia? Porque la forma está relacionada con la captación de energía y el uso que el organismo hace del dosel. Entonces me puse a ver estos 2 factores para comparar las especies con base en las estrategias reproductivas que ya describí. Entonces, primero, las características del fruto y la fenología reproductiva afectan la estructura espacial y genética en estas poblaciones. Y eso es importante porque en bosques tropicales tenemos cientos de especies, más de 300 especies en el récord por hectárea en la zona atlántica de Brasil, y la mayoría de ellas presentan patrones agregados, pero se sabe que esos niveles de agregación varían grandemente. Entonces, aunque uno tiene tendencias o patrones agregados, la escala de esos patrones varía, y se ha demostrado
que las características de los dispersores de cada especie influyen en esos patrones. Entonces yo esperaría ver una influencia de esos frutos y de cómo los frutos son distribuidos en la estructura espacial y por tanto también en la estructura genética. Entonces, quise ver cómo la ontogenia, o sea, cómo el desarrollo de los individuos cambia la estructura espacial. Primero va a ser determinada por los dispersores de semillas, pero después va a venir tolerancias ambientales e interacciones con otros organismos. Entonces, si yo tengo una señal producto de un dispersor, ¿será que esa señal se va a mantener a lo largo del tiempo y los individuos adultos van a mantener esa señal producto de una estrategia reproductiva, como puede ser tener un fruto más pequeño o menos pequeño, o que es distribuido por muchos meses en comparación a uno que es distribuido por pocos meses? ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo la reproducción me afecta a esto a largo plazo? Entonces ahí me dispuse a comparar la estructura espacial de los sexos y también la estructura espacial de los genes en el espacio. Para hacer eso, en un área de 10 hectáreas se mapeó a todos los individuos, cada uno fue de ellos mapeado usando el mayor grado posible de certeza. Se colectó ADN, muestras de tronco y de hojas de todos los individuos, se pasaron por microsatélites, por 9 grupos de pares de microsatélites, y se hicieron análisis de autocorrelación espacial para ver la estructura genética. Ahora, ¿cómo funciona un análisis espacial de este tipo? Es más o menos lo siguiente. Si yo tengo un individuo focal, ese punto verde es un individuo, yo puedo hacer círculos alrededor de ese individuo y contar cuántos individuos de la misma o de otra especie están alrededor. Entonces yo tengo esto, puedo calcular, ok, a esta distancia, que sería este valor 1 aquí, tengo tantos individuos, en el siguiente anillo, que es el valor 2, tengo tantos individuos, y yo puedo calcular una función que me describe esa distribución de forma matemática, que sería algo así. Ahora, esta es mi distribución observada. Lo que yo hago es aplicar un modelo nulo y comienzo a generar distribuciones aleatorias. Y entonces produzco 1000, 2000, 3000, 10000 distribuciones aleatorias y calculo una función como esta para cada distribución aleatoria. Y calculo intervalos de confianza, que son estas líneas punteadas. Si el valor que yo observé está por arriba de mis modelos nulos del intervalo de confianza, yo digo, esta distribución es más agregada de lo esperado al azar. Si los valores se salen del intervalo de confianza por abajo, yo digo, esta distribución está más dispersa de lo esperado al azar, porque yo generé los intervalos de confianza con base en distribuciones al azar. Para la parte genética hago lo mismo, pero con genes. Yo tengo la distribución de los genes en el espacio, calculo una estructura genética que sería parentesco. Si se sale para arriba, es que los individuos cercanos son más emparentados de lo esperado al azar. Si se sale para abajo, es que son menos emparentados de lo esperado al azar. Entonces los análisis son equivalentes en su interpretación gráfica, aunque no en su aplicación técnica. Entonces esta es la población original, cada uno de esos son individuos. Aquí hay juveniles y reproductivos, y esto es una parcela que fue hecha en el centro para ver plántulas, de 2.5 hectáreas. Entonces, estos son los datos de los microsatélites. Eso solo para mostrar, yo sé que es una tabla muy grande con un montón de números, solo para mostrar que eran diversos, había gran diversidad genética, especialmente para este que tiene pocos, pero que presentó bastante diversidad genética, bastantes alelos diferentes, y también la heterocigosidad es alta en los dos casos. Entonces es una herramienta que me permite poder calcular al menos la estructura genética. Mi idea era hacer paternidad, entonces yo quería tener análisis de paternidad, pero no tuve diversidad genética suficiente para poder hacer análisis de paternidad con confianza, con la confianza que yo quería. Entonces, ahora los patrones espaciales, y está separado por grupos de tamaño. Entonces esto me representa aquí plántulas o individuos juveniles pequeños, de más de 75 centímetros hasta menos de 2 metros y medio. Bueno, no son tan pequeños, ¿verdad? Son individuos decentes en tamaño. Aquí está la parte espacial, abajo está la parte genética. Entonces, cuando yo veo la parte espacial, veo que hay agregación
Aquí es una especie, aquí es la otra especie. Esta es la especie de fruto grande, esta es la especie de fruto pequeño. Las dos especies muestran agregación, esta me muestra agregación a distancias mayores de hasta 20 metros. O sea, a 20 metros alrededor de cualquier individuo hay más posibilidad de encontrar otro individuo que lo que se esperaba al azar. Entonces hay grupos de más o menos 20 metros de diámetro, en esta hay grupos de más o menos 10 metros de diámetro. Son parecidos. La diferencia es cuando yo veo la parte genética. En la especie de fruto pequeño no hay estructura genética. O sea, no hay más parentesco de lo esperado al azar en esos grupos. Cuando yo veo la otra especie, yo encuentro grupos con estructura genética de 70 metros. O sea, a 70 metros alrededor de cualquier individuo hay más posibilidad de encontrar un individuo emparentado que un individuo no emparentado. Y cuando me alejo a más de 150 metros es lo contrario. Ya ahí prácticamente cualquier individuo que yo encuentre está menos relacionado con mi individuo focal que lo otro. Lo cual me dice a mí, ok, esta especie de fruto grande puede estar teniendo limitación de dispersión. Y entonces los frutos pueden estar cayendo y quedándose ahí y formando grupos de individuos emparentados. Cuando yo veo esto para juveniles, que ya van individuos de más de 2,5 metros de altura, hasta cualquiera que no sea reproductivo, tengo patrones de agregación grandes, hasta 80 metros, la densidad baja, pero tengo los mismos patrones de agregación hasta 80 metros alrededor de un individuo. Es más probable encontrar otro individuo que lo esperaba al azar. La estructura genética aquí aparece a niveles muy bajos y aquí se extiende más o menos hasta 80 metros. O sea, cada grupo de individuos está emparentado en esta especie de fruto grande, mientras que en esta otra hay grupos grandes, pero el nivel de parentesco es muy bajo, lo cual es esperado de nuevo con una hipótesis de limitación de dispersión, lo cual es esperado porque la planta de frutos grandes tiene menos dispersores y esos dispersores en general son poco abundantes y hay cacería en la zona también, entonces tienden a ser eliminados. Y cuando yo veo adultos, individuos reproductivos, encuentro patrones espaciales de agregación que se presentan en las dos especies, menos en Virola garneri, que es esta de los frutos grandes, y esta es la única que me conserva estructura genética a nivel de adultos. O sea, inclusive cuando pasaron 100, 200 años y todo el filtro ambiental que mató un montón de organismos y que causó el aclaramiento de la población, aún la estructura genética se mantiene. Lo cual es interesante porque me dice, esto no es algo trivial, no es algo que yo veo a corto plazo. Para que esto se dé, son cientos de años de acumulación de estas características. Porque estos son individuos que tienen 200, 300, 400 años de edad, porque son adultos. Entonces, esto no es una característica dependiente de cacería en los últimos 50 años, por ejemplo, es algo a largo plazo. Entonces, en resumen, me refleja la estructura espacial, patrones de dispersión, sí, y me demuestra que hay un efecto de los dispersores en la estructura genética. Y eso está relacionado con la estrategia reproductiva. Porque esta especie que tiene limitación de dispersión, aparentemente, es la que produce todos sus frutos en un mes y la que produce frutos grandes que no todo se puede comer. Ahora, eso no la hace menos eficiente o no le está causando problemas aparentes. Simplemente me está mostrando que la diferencia en la estructura, en la estrategia de fructificación, me está reflejando o se está reflejando en la estructura espacial y genética de la población. O sea, tiene implicaciones ecológicas posteriores y a largo plazo que no son evidentes. Y otro aspecto que hay que considerar también es si hay especialización en ambientes o diferentes tolerancias ambientales. Porque vean que las dos especies no se distribuyen homogéneamente en el área. Esta tiende a estar mucho más acumulada en esta zona. Y eso podría influenciar también esos patrones. Entonces puede ser que también el hecho de que necesite un ambiente particular favorezca puntos de reclutamiento cerca del árbol madre. Y entonces por eso también tengo estructura espacial genética, agrupamiento de genes y agrupamiento de individuos. Entonces no puedo separar completamente y darle la responsabilidad a los dispersores. Hay factores otros que pueden estar influyendo. Bueno, entonces patrones, en conclusiones, patrones de agregación similar, diferentes tolerancias ambientales porque ocupan diferentes ambientes,
Parentesco indica posible limitación a la dispersión de semillas en la especie de fruto grande, no en la especie de fruto pequeño. Y eso es posiblemente un efecto de diferencias en tamaño del fruto y en el tiempo de fructificación que las especies presentan. Ahora la segunda pregunta, que es la forma del árbol si está influenciado por la estrategia reproductiva. Pensando en que la estrategia reproductiva diferencial implica diferentes necesidades de recursos y que la forma del árbol, especialmente de la copa y su posición en el dosel, está relacionada con cuánta energía el árbol captura y puede tener disponible. Entonces, hay asignación de recursos a crecimiento y reproducción, eso es un hecho. Y cómo esa asignación de recursos se da, yo la puedo ver de una forma alométrica. Recuerden que alometría es la relación entre dos variables continuas en un individuo. Entonces yo puedo ver la relación entre el diámetro y la altura, relación entre el diámetro y la altura, y ver eso como una recta, que es una relación alométrica entre esas dos variables. Y entonces yo puedo representar la forma del individuo de una forma gráfica. Entonces puedo ver la variación en la forma con análisis alométricos en este caso. Y puedo comenzar a ver implicaciones de variación en la forma en el uso del espacio y la adquisición de energía. Entonces, yo tengo que hay una relación entre forma y función. La forma de la copa, la altura del árbol, el diámetro, todo eso tiene relación con la función, en este caso entendámoslo como captura de energía, uso del espacio. Ahora, eso puede cambiar ontogenéticamente, o sea, a lo largo del desarrollo. Puede tener una influencia filogenética, puede que sea solo la filogenia lo que me explica esto y nada que ver todas las cosas que yo estoy pensando. Puede ser influenciado por el ambiente y en una especie dioica yo quería saber si eso podía estar influenciado por el sexo, porque los sexos varían bastante en su estrategia reproductiva. Entonces, usé las dos especies brasileñas, pero para tener más variabilidad filogenética me vine a Costa Rica y muestré en la zona sur del país, en la península de Osa, dos especies más, Virola surinamensis y Virola costa. Entonces, agregué esas dos especies al pool, aunque yo no conozco la estrategia reproductiva de esas especies, pero sí quería ver la influencia filogenética con eso. Y ya que son dos especies lejos, nada que ver, entonces, si hubiera variación entre esto y esto, me da más indicaciones, pero si todo me da igual, me dice que hay una huella filogenética muy fuerte. Entonces, tengo aquí un árbol y lo que hice fue medirlos. Para todos los individuos en la población, que eran casi 600 y tantos, se les midió diámetro, altura, amplitud vertical de la copa y dos variables horizontales del tamaño de la copa para poder caracterizar al individuo. ¿Ok? Con eso, yo apliqué regresiones tipo SMA, que son modelos de regresión tipo 2, que me explican mejor que una regresión normal cuando yo quiero ver una estrategia alométrica, una relación alométrica entre individuos. Y primero dije, ¿hay dimorfismo sexual? Y la respuesta es no, no hay ningún tipo de dimorfismo sexual, al menos en los caracteres de estructura general. Tanto machos como hembras son idénticos estadísticamente en sus relaciones. Aunque uno ve una pequeña variación entre las formas, no existe ningún dimorfismo estadístico entre diámetro y altura. O sea, los machos y las hembras son idénticos. Ahora, ya sé que los machos y las hembras son idénticos, voy a comparar las especies. Y cuando pongo todas las especies juntas, encuentro esto. Y ustedes dirán, casi todas son iguales. Y sí, casi todas son iguales. La única que difiere es esta amarilla, que es aquella que tiene la floración bienal y que presenta los frutos grandes. Todas las otras, yo sé que tienen floración anual. La única que difiere un poco es esta. Y lo que me dice es, está haciendo un uso más bajo del dosel, porque con un diámetro equivalente ella alcanza alturas menores. Entonces ella está un poco más abajo en el dosel proporcionalmente que las otras especies. Y cuando yo comparo la copa, porque la copa es la base, es el panel solar del árbol, es la parte que le permite capturar energía. Entonces quiero ver la relación del diámetro con la copa, y ahí sí encuentro más variación. Pero cuando yo comparo las pendientes, me dan todas idénticas, todas esas pendientes son idénticas, lo que dice,
la tasa a la que el diámetro o la tasa a la que la copa aumenta con relación a un aumento en el diámetro es la misma en todas las especies. La diferencia que existe es que va a haber especies que con diámetros equivalentes van a tener copas más pequeñas que otras. Entonces, la tasa de crecimiento de la copa en relación al diámetro es igual, pero los tamaños de las copas de esas especies son diferentes. Y la especie que tiene la tasa o la copa más pequeña es la misma que tiene la fructificación bienal y los frutos grandes. Y esa fructificación bienal y reproducción bienal es la única especie que yo conozco hasta ahora que presente eso de forma constante. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Básicamente, no existe un efecto de la forma del individuo o de la reproducción en la forma del individuo. Básicamente, la forma está siendo definida filogenéticamente. Hay una fuerte base filogenética y de hecho, cuando yo agrupo a todas las especies, a todos los individuos, tengo esta línea. Existen modelos alométricos y esos modelos alométricos, por ejemplo, este tiene una pendiente de 0.67. Esa es exactamente la pendiente de un modelo alométrico de estabilidad elástica, que lo que dice es, ok, es la forma de un árbol que es más estable a daño mecánico. Y estas especies, si yo las agrupo, calzan exactamente con el modelo alométrico. Lo que me dice, la verdad aquí lo que está definiendo la forma del árbol es estabilidad mecánica. Y yo de este promedio de las especies tengo algún grado de variación, pero la reproducción no me está influyendo en nada, aparentemente, en la forma del árbol. Entonces, para la dispersión, la estructura espacial y la estructura genética, yo sí veo un efecto de la distribución, o más bien de la reproducción, en lo que está presentándose en esas poblaciones. Pero en conclusión final, cuando yo lo hago para la forma del árbol, la forma no parece ser determinada en ningún grado por la estrategia reproductiva de las especies. Entonces, como para cerrar, tengo ese patrón. Y lo interesante es, yo veo, o si lo pienso, estas son dos especies. En los trópicos pueden haber 300 especies de árboles por hectárea. O sea, la diversidad es gigantesca. Y la diversidad de estrategias reproductivas que deben haber ahí son gigantescas, pero desconocidas en su totalidad. Y los efectos que esas estrategias pueden tener pueden ser importantes a nivel de comunidades, a nivel de composición de comunidades, a nivel de todas las interacciones que se están dando ahí, pero son cosas que uno realmente ignora. Y la verdad, creo que hay mucho potencial para poder ver esos factores a futuro y comenzar a ver que los árboles y las plantas en general son mucho más interesantes sexualmente de lo que uno tiende a creer. ¿Ok? Entonces, en conclusión, no hay dimorfismo sexual, forma parece ser determinada por arquitectura y restricciones filogenéticas. Muchísimas gracias. Usted mencionó que podía tener una altura de 35-40 metros. Producto de mi ignorancia, ¿cómo hacen ustedes para hacer esas determinaciones a estas alturas? Eso fue bastante complicado. Bueno, uno busca un lugar, lo que uno necesita es apreciar la copa, lo cual en un bosque cerrado es bastante difícil en la mayoría de los casos. Entonces, era un proceso que por individuo podía llevarse hasta hora y media en algunos casos. Y sería, las primeras veces que uno iba a cada lugar, lo que se hacía era, para cada individuo uno comenzaba a buscar el punto que mejor permitiera tener acceso visual a la copa, y después se definieron puntos en la copa para poder usar eso como estimativas de área. Entonces yo podía ver, ok, de este punto yo estoy viendo, aquí es el 50%, estimaba cobertura con binoculares, aquí esta otra parte 50%, estimaba cobertura, cambiaba de posición para ver el otro ángulo, y con eso yo calculaba un valor por individuo. Entonces era muy trabajoso. Por eso después de esto yo digo, si hago algo parecido otra vez va a ser con arbustos, no con árboles, porque es bastante trabajo y se llevaba mucho trabajo de campo. Y especialmente allá que es en la zona media de la sierra. Entonces, para llegar al punto había que caminar 2 horas subiendo, y la pendiente era de 35 a 45 grados en muchos casos. Lo que facilita el muestreo, porque yo quedo arriba para ver muchos individuos, o al frente cuando son pendientes de este tipo, pero llegar allá y moverse entre todos estos individuos, que eran muchos, no era algo fácil.
Pero en una zona plana yo lo veo muy complicado, realmente, porque ahí va a estar todo el dosel, todas las ramas interfiriendo, y en un dosel como OSA, que son 50 metros, sí fue realmente desafiante hacerlo. La ventaja es que eran menos individuos, entonces era más fácil. Yo tenía una duda parecida, así, metodológica. Yo te pregunté que era que para mediciones como cobertura, que es bien complicado hacer a estas alturas, no usan drones o algo así ahora. Para ese tipo de cosas debería ser muy útil. Debería poder usarse, de hecho yo lo he pensado. Para un grupo, para un árbol que tenga una floración bien conspicua, podría ser útil. Sí. Y la pregunta que te iba a hacer en los resultados es si el hecho de que había una población bienal dentro de una de las especies y que dijiste que les echabas que eso fuera especiación, porque los marcadores moleculares, me imagino que los satélites eran muy parecidos. Idénticos. Sí. Digamos, se hizo el análisis genético, se puso por structure, se compararon, son idénticos. Sí. Idénticos. Usted hizo la relación alométrica a nivel estático, pero ¿qué esperaría usted a nivel homogéneo? ¿La misma relación? Sí. Probablemente, de hecho yo la partí. Entonces yo comparé para cada tamaño, como lo tenía separado por niveles ontogenéticos, yo lo comparé y son iguales. ¿Es un continuo? Es muy continuo. Porque en otros trabajos, en un trabajo que hicimos con Gerardo, con palmeras, sí había un cambio alométrico. Entonces, individuos de menos de 1 metro, por ejemplo, tenían una relación alométrica y después cambiaban a otra relación alométrica. Entonces, por eso mismo yo traté de ver si aquí había algo de ese tipo, pero no, es un continuo. Desde plántulas de 75 centímetros para arriba hasta 47.2 metros, que era más alto, se mantuvo. Sí, Mauricio, siguiendo un poquito en la pregunta de Gibi, en la parte de alometría, me llama mucho la atención que en la gran mayoría de las relaciones que usted exploró era casi variables independientes versus su variable respuesta, en este caso pues el esfuerzo reproductivo en general, pero no sé si usted exploró, por ejemplo, combinaciones de variables. Sí aplicó la regresión tipo 2, ¿verdad? Que eso lo que asume es que las variables predictoras son variables aleatorias también. Entonces se añade un pequeño cambio, ¿verdad? O modificación a lo que es la regresión en sí, pero es muy pequeñito. Entonces no sé si usted examinó grupos de variables de manera combinada. Eso por una parte. Y por otra, me llamó mucho la atención, usted lo puso en una diapositiva, donde decía que los árboles tropicales, la mayoría tenían un patrón de dispersión o espacial agregado, lo cual me llama la atención porque al menos en los estudios, digamos, clásicos, ¿verdad? Y eso incluye, por ejemplo, modelos, por ejemplo, de Janssen y Connell, tratan de explicar lo que es la hiperdispersión. Entonces, no sé si es el caso particular de esta especie o de su sitio de estudio, pero si uno ve las curvas de acumulación de especies, de un montón de especies tropicales, de lo que ve es una J invertida, ¿verdad? Entonces, lo que predominan son las especies raras que están hiperdispersas. Entonces, tal vez nos podría aclarar. Bueno, los trabajos estos lo que han hecho es comparar tamaño de fruto y tipo de dispersión y comienzan a ver patrones de agregación en estas 50 hectáreas, por ejemplo. Entonces ellos tienen toda la distribución de los individuos para cientos de especies en ese caso, tienen el patrón espacial de todos los individuos, pueden calcular el nivel de agregación y lo correlacionan con el tipo de dispersión que es conocido para cada especie. Y ellos encuentran patrones muy consistentes de agregación espacial a diferentes escalas. Claro que para algunas especies es a escalas menores, para otras especies es a escala más grande. Lo cual yo creo que si usted aumenta la escala lo suficiente va a encontrar una agregación, ¿verdad? Que va a tener un área vacía con un grupo de individuos en un espacio particular. Pero ellos encuentran este patrón y que es explicado por el tipo de dispersión. Pero sí es interesante lo de Janssen y Connell, porque va en contra de Janssen y Connell, ¿verdad? Pero también Janssen y Connell hay varios trabajos que están, o que han mostrado que no aplican en todos los casos. No todos lo siguen. Entonces, a mí me llamó la atención también eso. De hecho, yo traté de ver aquí los patrones de agregación, que es algo que no mostré, de los individuos de las plántulas en relación a las plantas madres. Bueno, en este caso es el patrón de dispersión espacial para esta especie es agregado. ¿Sí? Y cuando uno lo compara, la especie de fruto grande se agrega abajo de las madres, lo cual va en contra de Janssen y Connell. No lo podemos como generalizar. No se puede generalizar, exacto. Y la parte de las variables agregadas, yo lo hice de dos formas y me dio idéntico. Primero, lo hice por las variables separadas, después, primero lo hice de otra forma, que es la siguiente: agarré un PCA o metí todas las variables en un PCA
y agarré el eje 1 del PCA que me explicaba mucha variación y estaba muy consistentemente por todas las variables, era, digamos, cada variable apoyaba de forma más o menos constante el PCA, y lo hice contra el PCA y lo mandé así a la primera revisión, al artículo. Ahí el autor, el revisor, me dijo, está muy complicado porque no lo hace con las variables separadas, lo hice con las variables separadas, idéntico. Y cuando yo comparé los gráficos, dan exactamente iguales. Entonces, ahí me quedé tranquilo con ese aspecto. Usted menciona que hay una limitante filogenética que por eso encuentra todos los patrones. No me queda claro cómo con las regresiones y la alometría puede decir que hay una limitante filogenética. No limitante, si dije esa palabra tal vez no es la correcta, ¿no? Voy un segundo. No funciona el teclado, no me puedo volver. Pero lo que pasa es, no una limitante, sino que yo veo una constante más bien, o veo una relación constante entre los 4 individuos, entre las 4 especies. Entonces eso lo que me da a mí a pensar es que la filogenia o la relación filogenética entre ellas es tan fuerte, todas se comportan prácticamente idénticas. Y cuando pongo, eso sí lo puedo mostrar creo, este gráfico que son las 4 especies combinadas, ese sería como el promedio de las 4 especies. Las 4 líneas que yo vi están muy alrededor de esta línea, se comportan parecido, y la línea me calza exactamente con el modelo teórico esperado. Ahora, sí, tiene razón, yo necesitaría muchas más especies para poder afirmar lo de filogenética, pero yo veo una tendencia filogenética fuerte en los datos, no limitante, pero sí lo que me dice es más o menos este género, todas las especies tienden a comportarse de forma parecida, lo cual me hace, o me da confianza desde un punto de vista, es cuando uno ve un árbol, y cuando uno ya ha pasado mucho tiempo viendo árboles, si yo veo una virola a 500 metros, bueno, a 100 metros, yo puedo decir de lejos, eso es una virola, por el patrón de ramificación, por la estructura del árbol. Y si yo veo otra especie de virola, que está en el mismo lugar, yo puedo decir, eso es una virola, así, de lejos. No puedo decir cuál especie, pero yo sí puedo decir, es una virola. Entonces, esa constante en la forma del árbol que yo percibo como verlo parecido de lejos, me está diciendo que filogenéticamente hay una constante en la forma. Y aquí el dato lo que me está diciendo es, alométricamente yo veo una constancia en la forma, que yo en este caso asumo como una constancia filogenética para el grupo. Ahora tendría que ver si yo meto otros géneros o otras familias que tanto me varía, porque también podría compararlo con otras especies y ver si todas las especies se me ajustan a este modelo. Y si todas las especies que no son relacionadas se me ajustan a este modelo, yo digo no es filogenético, es estructural meramente. Pero hay variación en otras especies. Entonces yo lo veo, puede que esté equivocado, lo veo más como una relación filogenética en ese caso. Sí. Con respecto a las especies dispersoras de los frutos y semillas, ¿cómo son las estrategias reproductivas de estas aves? ¿Tienen alguna sincronía con las estrategias reproductivas de las plantas? Eso es... Bueno, no lo sé para estas especies exactamente. No lo esperaría, porque no es el único tipo de recurso alimenticio que ellas presentan. Entonces estos son bosques hiperdiversos, hay montones de frutos, montones de semillas. Y aunque a ellas sí les encanta esto, porque uno las ve constantemente en el árbol comiendo y regurgitando, y a veces hasta se ven llenas de estar comiendo frutos y regurgitando semillas constantemente de toda la comida que se dieron, no sé si existirá alguna relación con la fructificación de esta especie particular o de las otras especies. Pero en general lo que yo, bueno, no sé si ahí Luis y G me pueden corregir, casi siempre el pico o el momento de la reproducción va a estar asociado con el momento de mayor disponibilidad de recursos, lo cual casi siempre tiene relación climática, el inicio de las lluvias principalmente. Entonces, inicio de lluvias hay más frutos y hay más cosas y es cuando se da el momento de la reproducción, pero no dependiente de una especie, sino dependiente de la comunidad. Sí, bueno. Me llamó la atención que el inicio de la, de la floración era así, ¿verdad? Un pico. Y estaba ocurrido por un mes completo en ambas especies entre los 2 años. Sí. En un año empezó en noviembre, el otro en diciembre, Sí. y en el otro especie en octubre y noviembre. ¿Había algún factor climático? Yo tenía datos climáticos, pero el asunto es cuando yo hago un gráfico que me pone la floración y la fructificación y los datos climáticos, calzan. Digamos, como que ese año hubo una temperatura más alta, pero yo no puedo decir exactamente.
la floración fue desencadenada por el pico más frío, o por el pico de temperaturas más altas, o por la precipitación tal, sino que yo veo que existe una concordancia entre los tres valores: temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, y inicio de la floración. Pero yo no puedo decir cuál es el que me lo está desencadenando, que es una limitación que tiene este tipo de análisis. Uno ve la concordancia, pero o decir fue este factor exactamente que lo desencadena es casi que imposible si no hay un diseño experimental que lleve a eso, y con árboles no se puede hacer un diseño experimental de ese tipo. Sí, me llama la atención, así por pura curiosidad, cuando usted presenta la trayectoria de grado de parentesco versus estadio ontogenético y lo compara con sus modelos nulos. Y creo que para adultos estaban, como tenían un parentesco muy bajo, pero luego la curva vuelve a subir y entra dentro del rango de valores aleatorios. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo hubiera esperado que el patrón se mantuviera, ¿verdad? Pero en vez de mantenerse, ¿verdad?, vuelve a subir y cae dentro del rango aleatorio. No le puedo mostrar la diapositiva, pero eso yo creo que es un efecto del análisis, porque hay análisis espaciales, por ejemplo la K de Ripley, que él agarra toda la distancia entre 0 y 10 metros, entre 0 y 20 metros, entre 0 y 30 metros alrededor de un punto, y esta lo separa. Esta va de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, y él va aislando segmentos. Y entonces yo creo que puede ser un efecto más de ese aislamiento que se está dando que algo real en algunos casos. Yo creo que cuando los patrones son muy drásticos, consistentes, yo confío mucho, pero cuando me da esos pequeños variables o cambios que son difíciles de ¿No sería explicar, mejor entonces eliminar esa sección de la trayectoria? Podría, pero digamos, yo los pongo íntegros en ese caso, sí, aunque no los puedo explicar. Si usted no Podría confía... cortar la trayectoria antes. No, porque yo en lo que me fijo más es en el patrón de la trayectoria. Entonces, por ejemplo, si ella se me salió al inicio y después entró, si se me salió a los 75 metros un piquito, la verdad yo no lo veo como tan relevante, porque ya me está mostrando que eso va consistentemente adentro. Entonces, si hay algún efecto del análisis, es despreciable en ese punto, porque la trayectoria en general me muestra que aquí están agregados y aquí es aleatorio. Por eso lo veo de esa forma, más que entrar en detalle y explicar cualquier pequeña variación, porque traté de explicar cualquier pequeña variación hasta que llegué a un punto en el que dije, no puedo explicar esas pequeñas variaciones. Bueno. ¿Viste algo de la morfología relacionada con la estabilidad del árbol? Sí, en ese caso, por ejemplo, perdón, termina. Sí, ¿cómo es eso? Porque si un árbol se hace muy alto con un diámetro pequeño, se vuelve inestable. Y si un árbol se hace muy ancho con una altura baja, no tiene acceso al descenso. Entonces tiene que haber como un equilibrio de cómo el árbol puede llegar lo más alto posible siendo lo más estable posible. Entonces la relación entre diámetro y altura define, hay un valor teórico que es el que dice, esa es la forma más estable. Si yo me salgo con alguna variable para un lado o para el otro, el árbol se hace más inestable, que es este modelito que se ve aquí. Este modelo es el valor teórico que dice una pendiente de 0.67 es el árbol más estable según este criterio. Y eso lo calculan, si no me equivoco, es como si calcularan, tienen un cilindro de estructura constante y comienzan a aplicarle presión, qué forma tiene que tener ese cilindro antes de que él ceda su peso, algo de ese tipo. Entonces, asume que el árbol es un cilindro constante, lo cual no es cierto y por eso no tiene variaciones, ¿verdad? Aparte de que hay diferencias en la estructura de la madera, densidad de la madera y todas estas cosas que cambian de una especie a otra. Pero por eso es más que todo teórico. Lo que me sorprende es que calza exactamente, sí, perfecto. Yo hasta me asusté cuando lo vi porque es perfecto el ajuste. Tenía una duda de, no sé si lo explicó en algún momento, la otra especie, los individuos grandes que eran asincrónicos. Ay, eso no, se me fue. No sé, la verdad eso fue una pregunta que quedó y que no puedo resolver, pero sí hay una hipótesis que es, para otras especies eso es una cierre, eso va desde 0, bueno, desde 100 hasta 1100. Para otras especies hay un gradiente de floración según la altura. Entonces los individuos de zonas más bajas florecen primero y los individuos de zonas más altas florecen después. Entonces, pensándolo de qué ventaja le podría traer a un árbol florecer cuando no hay hembras o femeninos al
floreciendo al mismo tiempo, lo que pensamos fue tal vez movimiento de polen a larga distancia. Y que entonces la floración del pico puede hacer movimiento de polen a corta distancia con los individuos sincrónicos, y que si hubiera algún polinizador capaz de llevar polen más alto o más abajo en la sierra, que esa floración asincrónica les pueda dar una ventaja para enviar ese polen a larga distancia. Pero eso es un asunto complicado de probar. Pero sería como la única explicación con un poco de lógica que tuvimos para ese patrón. Pero ¿cuánto tiempo puede durar el polen viable? No lo sé para esta especie, pero pueden ser algunos días. Y si es un polinizador, y es que esa es otra, hay polinizadores en este mismo lugar que nosotros encontramos que, por ejemplo, hay especies endémicas de la parte baja, y cuando uno captura algunos grupos en zonas altas a 1100 metros, uno se encuentra el polen de la especie endémica de zona baja. Entonces uno sabe que esos polinizadores pueden moverse desde el nivel del mar hasta 1100 metros con polen viable para esa especie que no es esta. Pero entonces uno sabe que hay grupos que pueden hacer esos movimientos altitudinales fuertes. Entonces eso, aunque no son grupos polinizadores de esta especie, pero me da a pensar que podría haber algo parecido con esta especie, tal vez a escalas más cortas en el gradiente. Vale. Mauricio, relacionado con esto del tamaño del fruto, de la unidad de dispersión, ya sea fruto o semilla, y pensando en estas especies que hipotéticamente fueron dispersadas por megafauna pleistocénica ya extinta, lo esperable en ese caso es que encontremos agregaciones justo donde están los árboles madre, ¿verdad? Y esto se observa. Para la especie de fruto grande, sí. No, pero para especies, ¿se han hecho estudios en esas especies? Se ha encontrado que entre más grande es el fruto, más intensa es la agregación de la población. ¿Sí? Y de hecho ese trabajo que mencionaba ahora, que es el que encontró estos patrones de agregación, él lo hace de esa forma: fruto de más de tal diámetro, fruto de más de tal masa, y lo correlacionan con nivel de agregación. Y si la agregación más grande está en aquellos frutos más grandes, entonces sí existe un patrón. No se puede atribuir directamente a la carencia de dispersores por megafauna, porque ya aún hay dispersores para esas especies, pero sí es una evidencia grande de que uno esperaría ese patrón, que un árbol que era dispersado por megafauna presente ahora patrones más agregados de lo que era esperado antes. Y sobre eso de pérdida de dispersores hay mucha tela que cortar. Hace 2 años se publicó un trabajo donde tienen fragmentos forestales en los cuales se extinguieron dispersores, pero hay fragmentos forestales donde están presentes los dispersores. Y ellos encontraron que en los fragmentos forestales donde ya no hay dispersores, el tamaño medio del fruto se hizo más pequeño a lo largo de 200 años. Pero también la tasa de germinación que esas semillas presentan disminuyó. Entonces, que había como una respuesta selectiva a la presencia a la carencia de dispersores, y más bien beneficiando a aquellos frutos más pequeños que podían ser dispersados por las especies remanentes. Y eso podría estar afectando a la población, porque es un cambio evolutivo. Aquellos individuos con frutos más pequeños se fijaron, pero su tasa de germinación disminuyó, y entonces eso trae un efecto grande a nivel poblacional. Es selección pasando por ausencia de dispersores. Entonces es algo muy interesante potencialmente de analizar. Bueno, vamos a hablar aquí. Muchas gracias. Más o menos en un área de 2 kilómetros. O sea, esto es una pendiente muy pronunciada. Y allá los llaman sierras porque, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados aquí, que uno sube la montaña y después baja la montaña, allá uno sube la montaña y todo queda plano. Entonces son como estratos, la verdad, serían como mesetas que se levantan de la costa y que continúan después más o menos planas hacia el interior. Y los ascensos son de esa forma hacia el interior del continente. Entonces es un paisaje muy bonito, muy tropical. En la época de verano tiende a hacerse mucho más templado, no en su apariencia, pero sí en sus condiciones ambientales durante el invierno. Y es realmente un paraíso y un privilegio fue trabajar en esta zona, que en cierta parte me recuerda mucho a Costa Rica, principalmente la península de Osa, pero en otros aspectos es muy diferente. Bueno, y la Mata Atlántica cubrió toda esta área, que como ustedes ven es un área gigantesca, considerando que todo esto aquí es el Amazonas,
todo esto aquí es el Cerrado, es un área, o fue un área impresionante de bosque, y ahora lo que queda es alrededor de un 7% de toda esa área, y lo que queda principalmente es una franja de bosque costero que se extiende por aproximadamente unos 2.500 kilómetros en la costa, desde el nordeste de Brasil hasta el sudeste, que suena un montón, la verdad cuando uno lo ve es un área impresionante, pero es un relicto diminuto de todo lo que había en esa zona. Y es uno de los hotspots de diversidad a nivel mundial, con gran endemismo, muchos géneros, los mismos que están aquí, aunque especies muy diferentes de las que están aquí en su mayoría. Bueno, y yo trabajé con dos especies de Myristicacea, del género Virola, que es lo que es conocido aquí como fruta dorada. Hay varias especies y esta va a ser dispersada, pero el hecho de que esta se establezca y cómo la dinámica de la población va a cambiar a lo largo del tiempo va a depender de factores abióticos, va a depender de muchos otros aspectos, no solamente de a dónde la semilla cayó y germinó. Entonces, puede que la estrategia reproductiva de la especie afecte más directamente o más indirectamente la distribución espacial de una especie de planta. Y el otro aspecto es, si la planta tiene una estrategia reproductiva diferente, o sea, si usa los recursos de una forma diferente a otra, ella tiene que tener acceso a esos recursos y también tiene que usar parte de esos recursos en crecer. Entonces, la forma de la planta está relacionada con la adquisición de la energía que ella tiene y el uso de la energía está relacionada con la reproducción. Entonces esa es la otra parte que quiero ver como las implicaciones ecológicas de la estrategia reproductiva en plantas, ¿okay? En estos dos grupos particulares. El trabajo en su totalidad fue hecho en Brasil, en el estado de São Paulo, que es este estado que se ve aquí con esta forma, y el trabajo fue hecho en el litoral norte del estado de São Paulo, que limita con Río de Janeiro y con Minas Gerais, y está dentro del bioma que es llamado la Mata Atlántica o el Bosque Atlántico, que es un bosque muy parecido estructuralmente a los bosques aquí en Braulio Carrillo, por ejemplo, aunque las temperaturas varían mucho en el año en relación con la estabilidad que nosotros tenemos aquí. El paisaje es de esta forma: una planicie costera que se extiende unos 100, 200 metros y después una cadena de montañas que ellos llaman la sierra, que asciende de los 50 metros a los 1100 metros. Mauricio Fernández. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. El tema de mi charla, bueno, es un poco general su nombre, pero la verdad son dos estudios de caso sobre parte de mi trabajo que fue hecho en el doctorado en Brasil. Muchas personas aquí me han dicho que, me han preguntado, bueno, ¿qué hizo usted exactamente? Sería bonito si diera una charla. Entonces, pienso que esta es una bonita oportunidad de presentar parte de ese trabajo, que es sobre reproducción de plantas, pero también mucho sobre la ecología de estas especies de plantas con las cuales trabajo. Entonces, aparecen aquí dos coautoras, que son Marlisa Sima y Vera Solferini. Una fue mi orientadora y la otra mi coorientadora durante este trabajo. Entonces, todo lo que está aquí fue hecho en colaboración, ya sea de una u otra forma, con ellas dos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bueno, entonces, ¿qué sería una estrategia reproductiva en plantas? En el tema que yo estoy tratando, ¿qué es una estrategia reproductiva? En este caso, lo voy a ver de la forma como es distribuida la energía a lo largo de la vida en reproducción y en otras funciones específicas de la planta. Entonces, a lo largo del ciclo de vida de la planta, la energía va a ser utilizada en reproducción y también en mantenimiento y en crecimiento. Y eso va a cambiar con la ontogenia y con otras características. Y eso va a tener implicaciones ecológicas, evidentes en algunos casos o no tan evidentes en otros. Y entonces mi idea es tratar de ir a esos aspectos que no son tan evidentes, analizando primero la estrategia de estas especies y viendo cómo van a actuar en la ecología de estas plantas. Es un placer presentar a Mauricio Fernández. Mauricio fue mi estudiante aquí en biología y a mí me ha tocado ver su desarrollo como científico. En realidad, Mauricio tiene una cosa que le sobre, yo creo que es capacidad de trabajo. Es una persona así muy esforzada,
muy trabajadora, y el otro día conversábamos que desde que se graduó de su doctorado, que lo sacó en la Universidad de Unicamp en Brasil, pues no le ha faltado trabajo. Entonces yo creo que a pesar de que lo que se dice, no hay trabajo para los biólogos, pues Mauricio prueba que si le ponen, ¿verdad? Sí van a encontrar oportunidades. Entonces ha sido interesante ver el desarrollo de Mauricio como científico, como estudiante. Mauricio era un estudiante difícil, ¿verdad? Yo tuve que ver un psicólogo, eso no es mentira. En realidad Mauricio es una persona que le gusta mucho discutir, que hace uno examinar si lo que está haciendo está bien. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que él ha hecho, no solamente durante la maestría, sino también sobre el doctorado y la dirección que está tomando en su vida académica. Y mis más sinceras felicitaciones porque Mauricio logró obtener una de las plazas de medio tiempo que recientemente pues se ofrecieron acá y que estuvo muy disputado. Entonces eso muestra, pues es una muestra de la calidad académica de Mauricio. Y sin más preámbulo, pues... Entonces, esa reproducción puede afectar el acceso y la distribución de los recursos a lo largo del ciclo de vida de la planta y el uso que ellos hacen en el bosque, y también la reproducción va a estar directamente relacionada con la interacción con animales y con vectores abióticos en algunos casos. Entonces hay muchas posibilidades para que la reproducción influya en la ecología de las especies y en el uso que estas especies están haciendo del medio. Entonces, para definir la estrategia reproductiva sería cómo la energía se distribuye en el tiempo y en el espacio en estas especies, y para eso, y también el esfuerzo que esas especies están haciendo en el tiempo. Entonces, cómo se distribuye y qué esfuerzo está pasando de las especies en el tiempo. Entonces yo lo voy a ver desde el punto de vista de la fenología de las especies y el esfuerzo reproductivo que esas especies están haciendo en el tiempo de estudio, que fueron 2 años, para 2 especies simpátricas congenéricas que ofrecen un buen aspecto comparativo en este caso. Y las partes que voy a ver de la influencia de la reproducción en la ecología de las especies van a ser, en la distribución espacial, dado que la reproducción está influyendo directamente en cómo las especies van a estar dispersadas en el ambiente. La reproducción, en este caso, producción de frutos y semillas, va a ser dependiente de vectores animales. Entonces la interacción con animales va a afectar la dispersión o la distribución espacial que los individuos dentro de una población están teniendo en el ambiente, en estas poblaciones. Pero no es solamente eso, sino que, por ejemplo, una semilla